Llevaba casi una hora sentada en mi estudio, viendo cómo la luz del otoño se desvanecía sobre el río Bau a través de mi ventana, escuchando el tic-tac constante del viejo reloj de pie en el pasillo. Esa tarde, la casa parecía más grande de lo habitual, más vacía. Habían pasado 2 años desde que Margaret falleció y aún no me había acostumbrado del todo al silencio. Antes de continuar, debo mencionar que comparto esta historia porque creo que podría ayudar a alguien más a reconocer las señales de alerta. Casi me pierdo. Si te parece útil lo que voy a contar, suscríbete al canal y cuéntame desde dónde lo estás viendo en los comentarios. Tu apoyo me ayuda a llegar a otras personas que podrían necesitar escuchar esto. Mi teléfono vibró en la mesita de noche. El nombre de Connor iluminó la pantalla. Mi hijo. No habíamos hablado en casi 3 meses, quizá más. Nuestra relación había sido tensa durante años, para ser sincera. Desde que se casó con Melissa, algo había cambiado. Las llamadas se volvieron menos frecuentes, las visitas prácticamente inexistentes. Las vacaciones fueron, en el mejor de los casos, perfuncter. Papá, su voz llegó cálida, casi alegre. ¿Cómo estás? Parpadeé al teléfono. Estoy bien, Connor. ¿Está todo bien? Todo genial. Escucha, he estado pensando. Estás solo en esa casa tan grande, y Melissa y yo hemos estado hablando. Estamos preocupados por ti. ¿Preocupados? La palabra quedó flotando en el aire como un signo de interrogación. No hay nada de qué preocuparse. Me las arreglé bien. Papá, tienes 64 años. Esa casa es demasiado para una sola persona. Solo el jardín. Hizo una pausa y pude escuchar una conversación apagada de fondo. La voz de Melissa. Mira, queremos ir a quedarnos contigo un tiempo. Ayudar en casa. Asegúrate de que comas bien. Ya sabes, simplemente estar presente. Apreté el teléfono con más fuerza. Connor no había estado allí para nada en años. Se había perdido el funeral de Margaret, alegando una emergencia laboral. Envió flores con 3 días de retraso. Eso no es necesario. ¿En serio, papá? Su tono cambió, adoptó ese tono que reconocí de su adolescencia, cuando quería algo. Somos familia. Déjanos hacer esto, por favor. Podemos llegar el viernes. Ya he pedido tiempo libre en el trabajo. Había algo en su insistencia que no me cuadraba, pero no podía explicar por qué. Quizás estaba siendo desagradecida. Quizás el dolor me había vuelto cínica. Quizás mi hijo realmente quería reconectar. Bueno, me oí decir, el viernes. Perfecto. Nos vemos entonces, papá. Cuídate hasta que lleguemos. La llamada terminó y me quedé mirando el teléfono un buen rato. Afuera, las farolas de Memorial Drive empezaban a parpadear. En algún lugar de mi pecho, una pequeña sensación de incomodidad se había instalado. Me dije a mí misma que era solo sorpresa, solo la insólita atención de Connor. Debería haber escuchado esa sensación. El viernes llegó gris y frío, el típico día de noviembre en el que Calgary se especializa. Donde el viento te corta la chaqueta y el cielo amenaza con nieve, no hay nieve. La camioneta plateada de Connor llegó a mi entrada exactamente a las 3. Siempre había sido puntual. Eso sí que se lo concedía. Melissa salió primero, toda sonrisas y con su cabello rubio perfectamente peinado, cargando lo que parecía una cazuela cara. Connor la siguió, sacando 2 maletas grandes de la parte trasera. Papá me abrazó en la puerta, y percibí el aroma a colonia cara. Me alegra verte. ¿Te ves bien? No le devolví el cumplido. Parecía cansado, mayor de 38 años. Tenía arrugas alrededor de los ojos que no tenía la última vez que lo vi. El señor Michei. Melissa me besó en la mejilla al estilo continental. Trajimos la cena. Connor me dijo cuánto te encanta mi lasaña. Nunca había comido su lasaña.
No recordaba que Connor mencionara que podría gustarme. Se instalaron enseguida. Demasiado rápido. Connor subió su antigua habitación al piso de arriba, y en una hora, sus pertenencias estaban esparcidas por toda la casa como si siempre hubieran estado allí. Melissa había reorganizado los armarios de la cocina para que fueran más eficientes. Connor había movido los muebles del salón para que todo fluyera mejor. ¿No te importa, papá?, preguntó Connor sin esperar respuesta. Solo queremos que estés cómodo. Esa noche, comimos la lasaña de Melissa en la mesa del comedor, la que Margaret y yo habíamos comprado hacía 30 años en una pequeña mueblería de la calle Cuarta. Connor habló de su trabajo en el sector inmobiliario comercial, de propiedades, negocios e inversiones. Melissa asintió, añadiendo detalles, tocándole el brazo. Comí, observé y dije poco. La lasaña estaba rica, pesada. Me sentí lleno con solo unos bocados. No tenía hambre, papá. Connor siguió mi plato con la mirada. Ya no estaba acostumbrado a comer tanto. Está excelente, Melissa. Sobra bastante. Deberías comerlo mañana para comer. Su sonrisa era radiante e insistente. La primera semana pasó en un borrón de su presencia. Connor preparaba el desayuno todas las mañanas, huevos, bacon y tostadas. Porciones demasiado grandes para que pudiera terminarlas. Melissa me traía el té por las tardes, endulzado como nunca lo había tomado. Estaban tan atentos que me asfixiaban, siempre rondando, siempre preguntando si necesitaba algo, y empecé a sentirme mal. Empezó con fatiga, una pesadez en las extremidades que me dificultaba subir las escaleras. Luego vinieron las náuseas, sutiles al principio, solo un ligero malestar después de las comidas. Para la segunda semana, tenía calambres estomacales que me despertaban por la noche. Me temblaban las manos al intentar sostener el café de la mañana. «Te ves fatal, papá», me dijo Connor una mañana, y había algo en su voz, algo que podría haber sido satisfacción si no lo supiera. «¿Cuándo fue la última vez que fuiste al médico?» «Tuve mi revisión hace 6 meses. Todo estaba bien». «Eso fue hace 6 meses. Deberías volver». «¿Quieres que te pida cita?» Negué con la cabeza. La habitación se llenó de movimiento. «Llamaré al doctor Chen yo mismo». «Papá». Connor se inclinó hacia adelante, con expresión preocupada, y me pregunté cuándo había aprendido a fingir esa mirada tan bien. «Estoy preocupado por ti. No eres tú mismo. Deja que te ayude». Pero llamé al doctor Chen. James Chen había sido mi médico durante 15 años. Había cuidado de Margaret durante su última enfermedad. Su consultorio estaba en un edificio médico cerca de la calle 14 y había ido caminando incontables veces. Esa mañana, sin embargo, Connor insistió en llevarme. «No deberías estar al volante sintiéndote así», dijo, y Melissa asintió. La recepcionista del Dr. Chen me atendió entre citas, y me senté en la sala de espera familiar con Connor a mi lado, revisando su teléfono, mirándome de vez en cuando con esa expresión de preocupación. «Robert». El Dr. Chen apareció en la puerta, su amable rostro se arrugó con una sonrisa que se desvaneció al verme. «Vuelve», dijo Connor. «Te acompaño, papá». «No será necesario», dijo el Dr. Chen con suavidad. «Estoy seguro de que Robert es capaz de responder a sus propias preguntas de salud. Hay buen café en la sala de descanso al final del pasillo si quieres un poco mientras esperas». En la sala de reconocimiento, la actitud del Dr. Chen cambió de inmediato. Me tomó las constantes vitales en silencio, con movimientos eficientes y practicando. Luego se recostó en su taburete y me observó con ojos oscuros y pensativos. «Cuéntamelo todo, y me refiero a todo, Robert. ¿Cuándo empezaron estos síntomas?» Se lo conté todo. La fatiga, las náuseas, el temblor en las manos, los dolores de estómago. Tomó notas, me hizo preguntas, me tomó la temperatura, me auscultó el corazón. «Voy a pedir unos análisis de sangre», dijo finalmente. «Un panel completo».
Quiero descartar algunas cosas. ¿Qué cosas? Dudó. Y en esa vacilación vi algo que me revolvió el estómago por razones que no tenían nada que ver con la enfermedad. Esperemos los resultados. ¿Puedes volver el lunes? Voy a apurarme con los análisis. James. Nos conocíamos lo suficiente como para dejar de lado las formalidades cuando era necesario. ¿En qué estás pensando? Miró la puerta cerrada, luego volvió a mirarme y bajó la voz. Tus síntomas me preocupan. La combinación, la rápida aparición. ¿Has hecho algún cambio en tu dieta últimamente? ¿Algún medicamento nuevo, suplementos? No, nada. Bueno, hice una pausa. Mi hijo y su esposa se mudaron hace 2 semanas. Han estado cocinando para mí. Algo pasó por su rostro. Ya veo. Y antes de que llegaran, ¿te sentías bien? Perfectamente bien. Guardó silencio un momento, luego sacó su recetario y escribió rápidamente: quiero que lleves esto a la farmacia de abajo. Son pastillas de carbón activado. Tómalas 3 veces al día con agua. No dejes que nadie más manipule tu medicamento. ¿Entiendes? La forma en que lo dijo, la intensidad de su voz, me hizo sentir un escalofrío en el pecho. James, ¿qué sugieres? Me miró directamente a los ojos. Todavía no sugiero nada, pero Robert, si los análisis de sangre muestran lo que sospecho, tendremos que hablar en privado. Hasta entonces, ten cuidado con lo que comes y bebes. Mucho cuidado. Y no le menciones a nadie lo de las pastillas de carbón. Salí de la consulta con Connor. La receta doblada en el bolsillo. Un torbellino de preguntas me daba vueltas en la cabeza. Connor habló del almuerzo, de hacer recados, pero apenas lo oí. Surtí la receta en una farmacia al otro lado de la ciudad y le dije a Connor que necesitaba recoger un libro que había pedido. Esperó en el coche, mirando su teléfono. Esa noche, rechacé la oferta de Melissa de sopa de pollo. Me preparé una tostada y la comí en mi habitación. Tomé las pastillas de carbón que me había recetado el Dr. Chen. Connor apareció en mi puerta. ¿Seguro que no quieres cenar, papá? Melissa lo hizo especial para ti. Estoy seguro. Solo necesito descansar. Sus ojos se detuvieron en mí y no pude leer lo que contenían. Preocupación, frustración, algo más. De acuerdo. Bueno, hay muchos si cambias de opinión. Se mantendrá. El lunes llegó lentamente. Había estado tomando las pastillas de carbón. Religiosamente, había estado comiendo solo comida que preparaba yo misma, cosas sencillas, tostadas, fruta y queso. Las náuseas habían disminuido, el temblor en mis manos menos pronunciado. Noté que Connor me observaba durante el desayuno, notando que había hecho mi propia avena. ¿Te sientes mejor?, preguntó. Algo bueno. Eso es bueno, papá. La oficina del Dr. Chen llamó a las 10. ¿Podría ir a las 2? Sí, podía. Connor se ofreció a conducir de nuevo, pero insistí en que estaba lo suficientemente bien como para arreglármela sola. El viaje a la oficina del Dr. Chen se sintió más largo de lo habitual. El tráfico de Calgary se movía a mi alrededor, gente normal haciendo cosas normales, y me quedé parada en los semáforos en rojo preguntándome si me estaba volviendo loca. Seguramente Connor no podría. Pero entonces, ¿por qué el Dr. Chen había sido tan cuidadoso? ¿Por qué la receta privada? La expresión de James Chen cuando me llevó a su oficina me lo dijo todo antes de que dijera una palabra. Baja la vista, Robert. Yo sábado. Colocó una carpeta en el escritorio entre nosotros. La abrió para mostrar una página de números y terminología médica. No entendí del todo. Llegaron tus análisis de sangre. Robert, tienes niveles elevados de arsénico en tu sistema. Significativamente elevados. Esto no es exposición ambiental. Esto es intencional.
Las palabras no se sintieron reales. Arsénico, envenenamiento, intencional. Alguien te está envenenando, continuó el Dr. Chen con voz suave pero firme. Basándome en la intensidad de tus síntomas, diría que ha estado ocurriendo gradualmente durante las últimas 2 semanas. Pequeñas dosis, probablemente mezcladas con comida o bebida. Si hubiera continuado mucho más tiempo, no terminó la frase. No lo necesitaba. Connor, susurré. No puedo determinarlo, pero Robert, la cronología coincide exactamente con la fecha en que se mudó. Y en un envenenamiento de esta naturaleza, casi siempre es alguien con acceso cercano, alguien que manipula tu comida con frecuencia. Mi hijo, mi propio hijo, intentaba matarme. ¿Qué hago? Primero, involucramos a las autoridades. Tengo la obligación legal de denunciarlo. Segundo, no puedes volver a esa casa solo. ¿Tienes un lugar seguro donde quedarte? Pensé en Sarah, mi hija. Vivía en Vancouver y trabajaba como maestra. Hablábamos todas las semanas, por videollamadas donde me contaba sobre sus alumnos, y yo fingía que mi vida estaba bien. La dulce y amable Sarah, que voló a casa en cuanto supo de Margaret, que se quedó 2 meses para ayudarme a superar el dolor. Llamaré a mi hija. Hazlo ahora. Usa el teléfono de mi oficina si necesitas privacidad. Voy a llamar al servicio de policía y al servicio de salud de Calgary. Esto es un intento de asesinato, Robert. Tendrán que investigar. Me temblaban las manos. Mientras marcaba el número de Sarah. Contestó al tercer timbre, sin aliento. Papá, ¿está todo bien? Nunca llamas durante el día. Sarah. Se me quebró la voz y la oí respirar hondo. Papá, ¿qué pasa? ¿Estás herido? Necesito que me escuches atentamente. No interrumpas. ¿Puedes hacerlo? Sí. Sí, por supuesto. Se lo conté todo, la llamada de Connor, la mudanza, la enfermedad, el descubrimiento del Dr. Chen. Permaneció en silencio todo el rato, y cuando terminé, la oí llorar. Reservo un vuelo ahora mismo, dijo con voz ronca. Estaré allí esta noche, papá, no vayas a casa. ¿Me oyes? No te acerques a Connor. El Dr. Chen está llamando a la policía. Bien. Dios mío, papá, no puedo creer lo de Connor. Alzó la voz. ¿Nuestro hermano? Está intentando. ¿Por qué? ¿Por qué haría esto? No lo sé, cariño. No lo sé. Pero incluso mientras lo decía, empezaba a comprender. Mi patrimonio valía aproximadamente $800,000. Tan solo la casa en el barrio de Alador, en Calgary, estaba valorada en más de $600,000. Tenía seguro de vida, inversiones y ahorros. Margaret y yo habíamos sido cuidadosas y prudentes. Habíamos construido algo sólido para dejarles a nuestros hijos y a Connor. Connor siempre había vivido por encima de sus posibilidades. Los coches caros, la ropa de diseño, las propiedades de inversión que había mencionado. ¿Y si no tenían éxito? ¿Y si necesitaba dinero? ¿Y si lo necesitaba con tanta desesperación que? 2 agentes de policía llegaron a la oficina del Dr. Chen en menos de 1 hora. Los detectives Williams y Park, ambos del Servicio de Policía de Calgary. Tomaron mi declaración, me hicieron preguntas detalladas y examinaron los resultados de los análisis de sangre. El señor Michei. El detective Williams dijo, una mujer de unos 40 años con mirada penetrante y modales amables. Necesitaremos su permiso para registrar su casa. También necesitaremos muestras de cualquier comida o bebida que haya en la casa, e interrogaremos a su hijo y a su nuera. Hagan lo que sea necesario. También nos gustaría instalar un sistema de vigilancia. Con su cooperación, podríamos instalar un sistema de vigilancia en su casa. Quizás le pidamos que vuelva allí unos días mientras reunimos pruebas. Pero no le voy a mentir. Sería peligroso. No,
intervino el doctor Chen. En absoluto. Los niveles de Robert ya son críticos. Una mayor exposición podría ser fatal. El detective Park, un hombre más joven de mirada amable, asintió. Podemos solucionarlo. Señor Michei, ¿tiene cámaras de seguridad en su casa? No, nunca sentí la necesidad. Instalaremos cámaras ocultas. Si su hijo lo está envenenando, probablemente lo esté haciendo cuando usted no está presente o no se da cuenta. Necesitamos atraparlo en el acto. El vuelo de Sara aterrizó a las 8 de la noche. La recogí en el aeropuerto y corrió hacia mí, me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Papá. ¡Ay, papá! Parecía mayor de 32 años en ese momento. Cansada, asustada, mi pequeña, enfrentándose a la realidad de que su hermano intentaba asesinar a su padre. Nos alojamos en un hotel esa noche, el Fairmont Palisade del centro. Sara pidió servicio de habitaciones que apenas tocamos. Se sentó en el borde de mi cama, tomándome de la mano. Debería haber sabido que algo andaba mal, dijo. Kanner nunca hace nada sin un motivo. Cuando me llamó el mes pasado para preguntarme por tu salud, pensé que por fin estaba madurando, que por fin le importaba. Le dije que parecías sola. Prácticamente le sugerí que viniera a visitarte. No es culpa tuya. ¿Cambiaste tu testamento recientemente? ¿Le dejaste algo específico? Negué con la cabeza. Todo está al 50% entre ustedes dos. Ha sido así desde que eran niños. Entonces, ¿por qué hace esto? Si los mata, yo también me quedo con la mitad. A menos que, me di cuenta con un escalofrío, planeara lidiar con Sara después. O a menos que pensara que podía manipular la situación, alegar influencia indebida, impugnar el testamento. Connor siempre había sido astuto con el dinero, con los vacíos legales. Tal vez había encontrado un ángulo que yo no veía. A la mañana siguiente, la policía ejecutó una orden de registro en mi casa. Interrogaron a Connor y a Melissa por separado. Observé desde un coche sin distintivos calle abajo cómo se llevaban las cajas de pruebas. Comida del refrigerador, especias de la alacena, platos, tazas y cubiertos. El detective Williams llegó al coche alrededor del mediodía. Encontramos polvo de trióxido de arsénico escondido en un frasco de vitaminas en el equipaje de su hijo. Suficiente para matar a varias personas. Los arrestamos a él y a su esposa bajo sospecha de intento de asesinato. Tendrá que testificar, señor Michei. ¿Está preparado para eso? Sí. Sacaron a Connor esposado, pálido y conmocionado. Me vio en el coche y nuestras miradas se cruzaron en la distancia. Por un instante, vi al niño que había sido, de 7 años, sin 2 dientes delanteros, rogándome que lo empujara más alto en los columpios de River Park. Entonces su expresión se endureció en algo que no reconocí, algo amargo, enojado y completamente extraño. Melissa lo siguió, llorando dramáticamente, proclamando su inocencia. Los vecinos se habían reunido en sus jardines, observando, susurrando, mi vida, mi tragedia privada, convirtiéndose en espectáculo público. Las cámaras ocultas que la policía había instalado funcionaron mejor de lo esperado. Durante la semana siguiente, mientras los forenses procesaban las pruebas de mi casa, las imágenes contaron su historia. Connor solo en mi cocina a las 6 de la mañana, midiendo cuidadosamente un polvo blanco en un tazón. Melissa vigilando la puerta mientras él trabajaba. Connor añadiendo la mezcla al recipiente de avena que guardaba en la alacena, los pozos de café, el azucarero. También había audio. Conversaciones que la policía había grabado. La voz de Connor. ¿Cuánto tiempo más? Tiene un aspecto desastroso. Respuesta de Melissa. Dale otra semana. No podemos apresurarnos. Tiene que parecer natural. Connor otra vez. 800.000 Melissa. Estamos muy cerca. Una vez que se haya ido, puedo pagar a los inversores antes de que se den cuenta de lo que pasó. El acuerdo inmobiliario parecerá legítimo.
¿Y Sara? Está en Vancouver. Para cuando se involucre, todo estará resuelto. Soy el ejecutivo. Me encargaré de ello. Inversiones inmobiliarias fallidas. A eso se redujo todo. Connor había apalancado dinero que no tenía, había hecho promesas que no podía cumplir y, cuando todo se vino abajo, decidió que la vida de su padre valía menos que su reputación financiera. El juicio se programó para la primavera. El abogado de Connor intentó negociar un acuerdo con la fiscalía, pero el fiscal no estaba interesado. Las pruebas también eran demasiado condenatorias. Intento de asesinato, conspiración, fraude. Los cargos aumentaron. Sara regresó a Calgary. Ella aceptó un puesto de profesora en una escuela en Martaloop y se mudó a la casa conmigo. Vaciamos la habitación de Connor, donamos los utensilios de cocina reorganizados de Melissa a una organización benéfica. Pintamos las paredes, cambiamos las cerraduras e instalamos un sistema de seguridad adecuado. Algunas mañanas, todavía sentía dolores fantasma, náuseas fantasma que no existían realmente. El Dr. Chen dijo que era un trauma psicológico que se manifestaba físicamente. Me recomendó terapia. Fui, sobre todo por Sara. La casa se sentía diferente ahora, más pequeña en el buen sentido. Sara la llenó de vida con sus amigos profesores que venían a cenar entre risas y música. Plantó flores nuevas en el jardín esa primavera, narcisos amarillos brillantes que a Margaret le habrían encantado. Connor me escribió una carta desde la cárcel. Llegó un martes, él sobretenía la dirección del remitente del Centro de Detención Preventiva de Calgary. Sara me la trajo a mi sala de estar, mi lugar habitual junto a la ventana con vistas al río. No tienes que leerla, dijo. Sostuve el sobre, sentí el peso del papel, la presencia de sus palabras esperando dentro. Por un largo instante, consideré abrirlo. Tal vez habría una explicación lógica. Tal vez habría un remordimiento genuino. Tal vez habría alguna versión de mi hijo que pudiera reconocer.